Bienvenido a Memorias de un Nómada, con Francisco López Seivane, donde el viaje es una transformación, porque ser viajero es abrirse, exponerse y aprender, es dejar atrás el confort para descubrir la inteligencia escondida en cada rincón del planeta, y también dentro de nosotros mismos. Prepárate para recorrer el mundo, en cuerpo, mente y alma. Queridos amigos, estoy seguro de que todos, o casi todos, habéis bebido alguna vez, quizá demasiadas, un vaso de vino. Y os preguntaréis, ¿cuál es el origen del vino? No hace mucho leí en un diario español que un equipo de exploradores, de geólogos españoles que estaban buscando en las ruinas de Pompeya, en Italia, habían encontrado unas tinajas con unas muestras de vino que ellos proclamaban que era el más antiguo del mundo. Y yo lamenté en un artículo tener que contradecirles, porque el vino no tiene su origen en Pompeya, ni mucho menos. La historia del origen del vino, que procede de Georgia, es muy fantástica y os la quiero contar, aunque tiene su parte mítica, por supuesto. Vamos a trasladarnos al origen de los tiempos, al diluvio universal. Cuando Noé y su familia entienden que la tierra se está inundando, es el diluvio universal, que en realidad los científicos que lo han estudiado lo sitúan en lo que es hoy el Mar Negro. Cuando las aguas del Mediterráneo desbordaron el estrecho del Bósforo, aquella depresión que estaba por debajo del nivel del mar comenzó a ser arrasada por las aguas muy lentamente. Noé y su familia, que vivía allí y tenía sus cultivos allí, entendieron que había que salir como fuera, que las aguas amenazaban con taparlo todo. Tuvieron el tiempo suficiente para crear el Arca de Noé, que no era un superyate como nos pintan a veces, sino simplemente serían unos tablones, unas balsas que flotaban, grandes balsas, y allí metieron a su familia, a sus gallinas y a las vides, las semillas de la vid que cultivaban. Y cuando esta balsa quedó atrapada en las faldas del monte Ararat, uno de sus hijos, Josafat, con sus mujeres, en aquella época había muchas mujeres porque tenían que tener muchos hijos, con sus mujeres y sus hijos, se fueron hacia el norte llevando las semillas de la vid con ellos, y encontraron un hermoso valle donde plantaron o sembraron estas semillas, y ahí empezó a cultivarse el vino por primera vez en la humanidad. Este valle es el valle del Alazani, en la Georgia actual, donde se sigue cultivando el vino por el método ancestral, y desde ahí pasó hacia Occidente, pasó a Bulgaria, y de Bulgaria a Roma, y de Roma a España, y los orígenes del vino no son, por tanto, de Pompeya, en Italia, donde llegaron, sino en Georgia. De hecho, en Georgia se celebra mucho las fiestas del vino. En las fechas de cosecha hay grandes manjorradas donde se reúnen familiares, amigos, en grandes comidas, una comida extraordinaria, la georgiana, para mí de las mejores del mundo, y vino. El vino es la esencia, y los brindis. Y hay una figura muy importante que llaman el tamada. El tamada es una persona designada por mutuo acuerdo entre todos los comensales, que preside siempre la mesa, que organiza los festejos post-cena, que tiene autoridad total, que manda a cada uno que calle o que cante o que hable, que dirige los fastos y al que todo el mundo respetan. Y en una de esas manjorradas a la que fui invitada amablemente en Georgia, el tamada iba llevando, cantaba muy bien, por cierto, y nos trajeron hasta un grupo. La música georgiana es extraordinaria. No sé si el canto gregoriano está muy inspirado en los cantos georgianos. Son cantantes fantásticos, a veces no utilizan ni siquiera instrumentos, son voces maravillosas, muy entrenadas desde la niñez, y eso se pone de manifiesto y no falta en ninguna de estas cenas y celebraciones dirigidas por el tamada, donde el gran protagonista, aparte del tamada, es siempre el vino.
el vino que se cultivó en Georgia, el primer vino que bebieron los hombres. Y dejadme terminar esta charlita diciéndoos del buen criterio que tuvieron los españoles de conservar el vino original. En Georgia es vino, con una G delante, pero fonéticamente es vino. Esta costumbre se ha perpetuado porque los españoles hemos traído muchas cosas de fuera, muchos productos desconocidos aquí, y hemos respetado sus nombres. Por ejemplo, os hablo del aguacate, que esa es una palabra náhuatl que significa testículo. Lo mismo pasó con el tomate, que es otra palabra náhuatl, que era desconocido en España y también trajeron los primeros conquistadores, y preservamos el nombre. O chocolate, otra palabra náhuatl que también trajeron los españoles y prácticamente en todo el mundo se ha respetado, pero sobre todo en España, que fue el país donde primero aterrizó. Y de hecho, en Sicilia encontré en una ocasión un lugar donde se sigue haciendo el chocolate. Por entonces la Sicilia era parte de España, con pimienta, que es lo que se hacía en América, y allí todavía, aquí en España se hizo al principio, después desapareció, pero en Sicilia, en ese lugar particular, siguen haciéndolo. O sea que es muy importante a veces, para comprender las cosas que son tan comunes hoy, descubrir sus orígenes y su trayectoria. Y eso es lo que nos proponemos en estas charlas viajeras que haremos a menudo.